Shalom, bienvenidos a un episodio más de la Parashá. Esta ocasión vamos a ver la porción de la Torá número 4 y ya por nombre Vairá. Vairá es una expresión que en hebreo quiere decir y apareció. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando por qué cuando comenzamos a estudiar las Parashá, las diferentes porciones de la Torá, empezamos con alguna frase en hebreo que aparentemente no sabemos de dónde proviene o cuál es el origen de esa palabra. Bueno, quisiera explicarles primero que todas las porciones, todas las parashá o parashot en hebreo, en plural, perdón, eh, tienen su origen y tienen su base en la primera expresión de lo que vamos a leer. Pues esta ocasión nos toca ver Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Y inicia justamente diciendo, Vairá Elohim, bueno, dice Vairá Adonai, Yud He Vav Hei, el nombre divino, dice, y apareció Hashem, y apareció Dios a Abraham en el Sinar de Mamre, etcétera. Vamos a ver más adelante qué es lo que dice. Pero lo que yo quiero rescatar y resaltar acá es que la porción comienza diciendo Vairá, una expresión en el hebreo que quiere decir apareció. En las porciones anteriores, como en Bereshit, hablamos acerca de la creación y Bereshit significa en el principio, en el origen. Luego nosotros vimos después la porción Noah, ¿se acuerdan? Y hablábamos exactamente cuando Noé fue hallado Sadik justo ante los ojos de Hashem, de Dios, y entonces vemos todo el relato acerca de lo que aconteció en el diluvio universal. Y así sucesivamente con cada parashá, nosotros vamos a aprender eh, cada aspecto que tiene cada porción y por qué comienza con esa frase. Esta ocasión tenemos aquí nuestra porción que comienza con una Bab, una Yod, una Resh y una Aleph, que forman la frase y apareció, Vairá. Entonces vamos a comenzar nosotros a leer la porción de la Torá, nuestra primera base. Recuerden que tratamos de hacer este estudio lo más básico, lo más resumido posible, porque imagínense de estudiar el 18, 19, 20, 21, 22, 5 capítulos en un poco tiempo es bastante difícil, pero vamos a tratar de resaltar lo más importante y dice, después se le apareció a Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos, miró, y aquí tres varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra y exclamó, Adoní, Señor mío, mi Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a tu siervo. Este es un encuentro que la Torá nos muestra entre, entre Hashem, entre Dios y entre un ser humano. En este caso, Abraham Avinu, en nuestro padre Abraham. Eh, pero aquí lo importante es la expresión que dice, Vayera Adonai, y se le apareció, y apareció Dios, apareció Hashem, o como usted lo quiera llamar, aquí yo les traje esta porción desde la Biblia textual, Yud, Hei, Vav, Hei, lo hice claramente para que no haya ninguna duda quién fue quien apareció a Abraham. Dice, y se le apareció el Eterno, vamos a decirlo de una manera más clara, más comprensible para el público que va iniciando en Raíces Hebreas, y se le apareció el Eterno en el encinar de Mamre. Por eso yo les traigo acá una pregunta que viene siendo básicamente la base y el cuerpo y hasta conclusión de nuestra porción el día de hoy. ¿Puede Dios, puede Hashem, puede el Todopoderoso aparecerse? Estuve colocando esta pregunta en mi red social en Facebook gracias a las respuestas que me dieron los diferentes participantes. Agradezco de todo corazón la buena intención, el buen deseo de explicarle a los oyentes lo que esto significa, si puede o no puede Hashem aparecérsele a una persona. Vaya que en esos tiempos es bastante difícil y hay quienes se tratan a decir, es imposible que Hashem se aparezca a una persona en esos tiempos donde hay tanta transgresión a la Torá, donde el pecado ha llegado a su máximo límite, etcétera. Bueno, no estoy hablando si el Eterno puede aparecerse a una persona ahora, lo cual sabemos que es muy difícil, pero
para Hashem, para Dios, nada es imposible. Pero vamos a hacernos referencia a esta porción de nuestra parashá, Bereshit 18. Dice, se le apareció el Eterno al enseñar de Mamre. Nosotros tenemos dos opciones a la hora de leer o de enterarnos acerca de las parashá. Una es, seguimos tradiciones humanas, humanísticas, que se salen del contexto de la Torá y que tienen el atrevimiento de contradecir lo que la Torá dice, creando especulaciones, ideas vagas, un embrollo de explicaciones vacías para poder contradecir la Torá. Esa es una opción, que es la opción que yo no recomendaría para nadie. Tenemos la segunda opción, que es creer en el texto sagrado de la Torá y creer en el contenido de cada una de las palabras de la Torá. Desde el punto de vista del judaísmo, cada una de las letras y de las palabras de la Torá tienen una función y un significado profundo y cumplen un propósito muy elemental para el proceso de la interpretación de las escrituras. Ni una Aleph, ni una Yod, que es la letra más chiquita y más pequeña del alefato, ninguna letra está sin sentido y no carece de razón. Todas las letras y todas las palabras en el argumento de la Torá tienen un peso y una sustentabilidad para una gran verdad. Aquí dice directamente el texto literal de la Torá, apareció el Señor, apareció el Eterno. Y vaya que para algunas personas esto resulta difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que Adonai, que Dios, por esencia y por naturaleza es espíritu. Y un espíritu pues no se puede ver, no se puede percibir en el ojo humano, no se puede mirar así como yo estoy viendo la cámara y como ustedes me están viendo a mí, pero la Torá dice que Hashem apareció. Y yo no quiero ser de las personas que contradicen a Hashem, que contradicen al Eterno, diciendo, no, es que la Torah está equivocada. Ojalá no está equivocada, sino que lo que ahí está no es exactamente lo que debo de entender y lo que estoy leyendo no es exactamente como lo debo de interpretar, etcétera. Un montón de justificaciones. Dentro del judaísmo, usted sabe que el judaísmo es muy divergente porque tiene muchas corrientes. Dentro del judaísmo existe una postura que se llama el judaísmo caraita, que el judaísmo caraita lo que defiende es la letra exacta de la Torá, es decir, como está escrito es como se debe de interpretar. Pero más allá de la interpretación del judaísmo caraita, está que tenemos un método de interpretación en la casa de Judá o de judíos, que es el Pardes. El Pardes ya lo hemos tratado, creo que en otro estudio, y si no lo vamos a retomar más adelante, son los niveles de interpretación de la Torah. Y el primer nivel de la interpretación del Pardes se llama Peshat. Y el Peshat es el sentido literal de la escritura, letra por letra y palabra por palabra. El Peshat dice, según el Pardes, dentro del judaísmo, que yo no puedo omitir el significado literal de las escrituras, sino que para poder ir más allá a un remés, que es el segundo nivel, o a un drash, que es el tercer nivel, o aún lo más profundo que pueda haber dentro del Pardes, que es el Sot. El Sot quiere decir la interpretación profunda, oculta y mística de las escrituras al respecto de la perspectiva del judaísmo. Yo tengo que respetar el Peshat, la literatura. Y dentro del Peshat, que es el primer nivel de interpretación, pues aparecen diferentes herramientas que es la literatura, la lingüística, el idioma, la cultura y la ideología que se tiene en ese tiempo respecto a la temporada en la que se escribe el pasaje. Yo estoy aquí ubicado en el libro del Génesis 18, en la edad del bronce, cuando Abraham acababa de circuncidarse y según la tradición judía, según la explicación del Midrash, del Midrashim, el día que a Hashem se le aparece a Abraham Avinu era el tercer día posterior a la Brit Milá, posterior a la circuncisión. Y todos sabemos que el tercer día de la circuncisión es el día más doloroso, el día en que el hombre experimenta un dolor mucho más profundo, pero sin embargo, ese día fue el que eligió el Eterno para venir a visitar a Abraham, su siervo, y traerle sanidad y traerle nuevas noticias favorables para él y también malas noticias desfavorables para la población de Sodoma y Gomorra, que ahorita la vamos a ver mucho más adelante.
Pero esta es la gran pregunta. ¿Puede Dios aparecerse? Entonces algunos dirán, bueno, según el cristianismo y según la ideología grecorromana, los dioses del Olimpo tendrían a encarnarse. Por lo tanto, puede haber quien en un concepto cristiano o cristológico pueda creer que la divinidad, que Dios, se puede convertir en un hombre. Y eso es algo muy común dentro de la ideología grecorromana, y eso es algo muy común que se daba dentro del panteón romano y dentro del panteón griego. Pero ¿qué dice en realidad el pensamiento judío? ¿Cómo puedo yo interpretarlo según el pensamiento judío? Bueno, el pensamiento judío, además de nuestra Torah, que es Bereshit, Éxodo, Vaigra, Bemidbar y Devarim, que son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio que tanto estudiamos y que están acentuados también dentro de las Biblias cristianas. Dentro de la Torá y fuera de ella podemos obtener información acerca de este tema. Por ejemplo, tenemos los Targumim. ¿Qué son los Targumim? Son escritos de la Torá, pero transcritos en lengua aramea y aprobados dentro de la comunidad judía para el estudio de la Torá y de la ley judía, y que se leen en las sinagogas sin ninguna dificultad. O sea, los Targumim tienen una aprobación directamente dentro de las sinagogas. Número dos, tenemos el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es lo que conocemos como la ley oral, o también se le interpreta como la alajá. Alajá quiere decir la ley judía. Como una persona judía debe de ser, debe de vestir, debe de cubrir su cabeza, debe de dirigirse hacia los demás, con quién puede hablar, con quién no puede hablar, qué temas puede hablar y qué temas no son parte de la santidad y no debe de hablar. Determina lo que es la shonjara, lo que no es la shonjara, etcétera. Toda la alajá, todo el estilo de vida de un judío, de una mujer judía, radica dentro del Talmud. Y existen sus derivaciones también. Por ejemplo, tenemos el Shulchan Aruch, que es acerca del comportamiento, el servicio de la mesa, del hogar, etcétera. Pero no vamos a hablar de Shulchan Aruch ahora porque no es exactamente el tema y no nos compete en cuanto a nuestro punto de vista de ahorita. Entonces tenemos los Targumim, tenemos el Talmud y por último tenemos una tercera fuente que es el Zohar Hakadosh, el libro del esplendor sagrado. ¿Qué es el Zohar Hakadosh o el Sefer Zohar? El Sefer Zohar, el libro del Zohar, es el libro por excelencia que se utiliza dentro de la Kabbalah judía. Que la Kabbalah judía es la mística, es la interpretación de la Torah en sus niveles más místicos y profundos, lo que al ojo simple no se puede ver entre las páginas de la Torah. La Kabbalah lo explica a través de los argumentos que nos trae Simon Bar Yochai en el libro de El Zohar. Y en el libro del Zohar vamos a encontrar puntos importantes en el Talmud también y en los Targumim acerca de nuestra pregunta. ¿Puede Hashem aparecerse? ¿Y qué es lo que se pensaba dentro del pensamiento judío de la temporada del segundo templo? Recuerden que el judaísmo es en parte dinámico, se ha ido modificando con el paso de los tiempos, claro que sí, pero sin embargo mantiene su esencia dentro del judaísmo que se sostenía en la época del segundo templo. ¿Y cuál es la época del segundo templo? Pues eso lo remontaría yo a ustedes hasta el siglo I, que es la era mesiánica, cuando la era mesiánica, cuando Yeshua estuvo aquí en esa tierra y se desarrolló todo lo que es la historia del proceso de el movimiento de Yeshua el Nazareno. ¿Ok? Hablemos de la membra de Elohim. La membra se encuentra en el Targum Onkelos 179 veces. En el Targum de Jerusalén se encuentra 99 veces. Y en el Targum Sedu Jonatán 321 veces. Un análisis crítico muestra que en 82 instancias en Onkelos, en 71 instancias en el de Jerusalén y 203 instancias en el Targum Sedu Jonatán, la designación Memra no solo se distingue de Elohim, es decir, no solo se deja ver como si estuviera apartada de Elohim, sino que evidentemente se refiere a Elohim como revelándose a sí mismo. Pero ¿qué significa la palabra Memra? La palabra Memra es una palabra que está escrita directamente en arameo. Les decía hace unos momentos que los Targumim
que es plural de Targum, el Targum Onkelos, el Jerusalén y el Jonatán, están escritos en arameo para poder hacer una comprensión y un análisis crítico acerca de interpretar la Torá. Miren, les voy a explicar un poco. En el siglo I, un ejemplo, en el siglo I colocaban la Torá en hebreo y colocaban el Targum en arameo, y una persona lo leía en hebreo y otra persona lo leía en arameo, y se hacían comparaciones para poder llegar a una interpretación. Es por eso que en el Talmud, quien ha tenido el privilegio de leer un Talmud, por ejemplo, el tratado primero que es Berajot y los demás, puede ver que dentro del Talmud existen discusiones dentro de los mismos rabinos. Un rabino le hace una pregunta a otro y el otro le responde con otra pregunta, y así sucesivamente se hacen discusiones. ¿Por qué vienen esas discusiones acerca de los temas de la Torá? Porque unos ven la perspectiva del Targum y otros ven la perspectiva de la Torá hebreo, pero ambos, la Torá hebrea y el Targum, tienen la misma aprobación dentro del pensamiento judío. Entonces, por ejemplo, en el libro de Bereshit nos dice que, que el Eterno hablaba con Adán y Java, con Adán y Eva, con nuestros padres. Y sin embargo, el Targum dice, la Memra Elohim, la palabra de Elohim, la palabra del Eterno, se movía y se paseaba en el Edén en presencia de Adán y Eva. Entonces, en el pensamiento occidental no tiene lógica que diga una palabra se movía con Adán y con Eva y se paseaba en el jardín. ¿Cómo es que una palabra se movía? Bueno, lo que pasa es que el concepto en el pensamiento judío de Memra quiere decir que es una manifestación que se hace visible de parte de Elohim. Es una proyección de parte de Elohim, de parte de Dios, para poderse hacer visible dentro de un mundo y dentro de un universo material. De entrada, sabemos que Elohim, Adonai, Hashem, como usted le llame, Dios es espíritu. Y Yeshua lo dijo con toda seguridad, Dios es espíritu. Entonces un espíritu no puede ser visto en la esfera de lo físico. En el mundo espiritual lo es, puede ser visto, pero no hay hombre que haya visto al Eterno y pueda sostenerse con vida. Pero entonces, si Hashem es espíritu, ¿cómo puede hacerse visible? Bueno, el más excelente atributo de la divinidad es el tener toda la omnipotencia, todo el poder, ser todopoderoso. Y el hecho de que Dios sea todopoderoso lo califica y lo prueba para que Él pueda manifestarse como Él quiere. Entonces, cuando una persona acá viene y me dice, es que Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro, para mí eso es una ofensa y una falta de respeto a Hashem. Porque decir que Dios no puede hacer una cosa ya está retando directamente su poder y su autoridad. Entonces Dios puede hacer lo que le place, Dios puede hacerlo como le place, porque Él tiene algo que se llama soberanía y todopoderío. Entonces, a través de su memra, a través de su palabra, la palabra memra en arameo quiere decir palabra, y la palabra memra en hebreo se pronuncia como dabar. Así como decimos dabar y memra, estamos hablando de palabra. Y en el griego aparece como el concepto de logos. Entonces hablamos de la palabra de Elohim, que la palabra del Eterno puede salir del Eterno y puede manifestarse. Y esta palabra del Eterno en el Tanakh, que es el Tanakh, lo que la gente conoce como Antiguo Testamento, se manifiesta de diferentes maneras. La membra o la dabar del Eterno, la palabra del Eterno, se manifiesta y tiene expresiones como el brazo de Adonai, la diestra del Señor, este, la columna de fuego. También se le conoce en el libro de Shemot como Malach Adonai, el ángel de Dios, el ángel del Señor, y emplea diferentes títulos para mostrarnos una manifestación y una expresión del Todopoderoso hacia este mundo físico. Es una forma como Hashem trata de manifestarse desde su morada celestial, el Padre, enviando una proyección hacia este mundo físico y poderse hacer visible. No es que el Padre directamente se para del trono y viene, no, sino que Él hace salir de sí mismo una imagen visible. En palabras simples, Pablo trataba de explicar este concepto y decía acerca de Yeshua, Él es la imagen quiere decir el reflejo y la esencia, Él es la imagen del Dios que es invisible. Dios es invisible, es espíritu, pero se hace visible a través de la esencia de su membra y de su dabar. Ahora vamos a ver qué es lo que opina Zohar acerca de estas manifestaciones visibles. Dice,
perdón, hay un hombre, sí, un hombre es él, quien es un ángel. La palabra ángel en el hebreo es malach, que es mensajero, un servidor. Así que podemos traducir aquí. Es un servidor y este servidor es Metatron. Ahora veremos que más adelante. El guardián de Israel. Él es un hombre en la imagen del santo bendito es él, quien es una emanación de Elohim. Sí, Metatron es Yud Hei Vav Hei. Es una expresión directamente de Dios. ¿Sí? Miren, lo voy a tratar de explicar de una manera simple que usted lo pueda ver. Si usted tuviese que ir a un lugar a firmar un documento, y usted presencialmente algo le impide, algo le limita a ir, pero tiene ese poder, que no lo tenemos porque somos humanos, pero tiene ese poder de tomar su mano derecha, desprenderla y enviarla, su mano derecha, su brazo derecho, y que haga eso que se necesita hacer, que es firmar un documento. Obviamente su brazo va a volver en algún momento a usted y vaya, esa mano suya que va para allá no es otra persona diferente a usted. No es otra voluntad diferente a usted, no es una segunda persona, no es una segunda criatura, es una parte de usted. Es una forma como usted se manifiesta allá, hace el proceso de firmar lo que tiene que firmar los papeles y viene y regresa y se incorpora otra vez a usted y sigue siendo uno mismo con usted. Pues eso es lo que el Zohar trata de explicarnos. Se lo quise alegorizar a usted de esa manera para que entiendan el pensamiento judío del Zohar y dice acerca de Metatron, vamos a ver que Metatron, perdón, dice, es Yud Hei Vav Hei, es una emanación, una manifestación directa de Hashem. De él, de Metatron, de este ser celestial, no puede decirse que es creado, porque no es creado, no está formado y tampoco está hecho, pero él es una emanación de Elohim. ¿Qué significa la palabra emanación o emanar? Emanar es salir, es brotar. Y una ocasión Yeshua dijo, yo he salido del Padre. Él no dijo el Padre me creó, él no dijo el Padre me formó en algún momento, no. Al contrario, en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero de ti, Belén Efrata, me saldrá el que será Adón. Adón es un título honorífico de señorío. Adón, el que será Señor sobre Israel. Y sus salidas son, o sea, sus apariciones son desde los días de la eternidad, los días de siempre, siempre ha existido el Señor de Israel, el Adón. ¿Y quién es el Señor de Israel? El Mashiach. El Mashiach es una manifestación directa de Elohim. Está dentro del pensamiento judío. Esto no es un pensamiento grecorromano. Esto no es un pensamiento cristiano. Esto es un pensamiento 100% dentro de la perspectiva judaica. O sea, esto lo podemos comprobar como lo estoy viendo aquí, se lo estoy trayendo desde la perspectiva judía. Aquí no hay cristianismo, aquí no hay introducción de Constantino, aquí no hay ideología conciliar de Nicea ni nada. Este es el pensamiento original que se sostiene dentro del judaísmo del siglo I que corresponde en la existencia del segundo templo. Entonces el Zohar nos explica que Metatron es una manifestación directamente de Elohim. Vamos a ver qué dice Rashi. ¿Quién es el Rashi? Es Rabbi Shlomo Itzhak, uno de los más grandes rabinos y eruditos respaldados y reconocidos dentro de la comunidad judía. Y todavía muchos de nosotros, cuando estudiamos la parashá y tenemos alguna incertidumbre a dónde vamos, vamos a consultar la opinión de Rashi. ¿Qué es lo que dice Rashi? Y por la comunidad judía askenazí y sefaradí no me desmentirán y siempre acudimos a Rashi para ver qué es la opinión de Rashi. Muchas veces quiero que sepan que la opinión de Rashi es un punto definitivo. Rashi dijo y se quedó así. Vamos a ver qué dice Rashi. Dice, Metatron sería gobernador del mundo. La Shekinah, la gloria, la esencia de Dios, el que va a hacer resucitar a los muertos. Es también llamado el joven, que en hebreo es Hanar, por el Salmo 37:25. Sus atributos de Metatron son gracia, justicia y misericordia. Él es Sadik, él es el justo, que son Gengesed de Rahamín. Son los atributos que contiene Metatron. Ok, pero fíjense en lo que dice Rashi respecto a Metatron. Dice, él es la Shekhinah de Dios. ¿Dónde encontramos la Shekhinah? Bueno, la encontramos en el Mishkan Kadosh, en el sagrado tabernáculo. Cuando bajaba la Kabod, la gloria del Eterno, la Shekhinah se posaba directamente
sobre el cofre de la alianza y allí hablaba directamente con Aarón, con Acoher Agadol. El sumo sacerdote Aarón hablaba directamente y ahí estaba la Shejinah del Eterno, y dice la Shejinah, el cual es Metatrón, hará resucitar a los muertos. Según el Brit Hadashah, ¿quién va a traer a la vida otra vez todos los muertos? Yeshua, porque está escrito que Él tiene la potestad de traernos a todos otra vez a la resurrección para el día que seamos juzgados. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Ese es el pensamiento de Rashi. Ahora les voy a explicar qué es Metatron, porque estoy hablando de este personaje y pues, ¿quién es? Dice, otro término para la palabra, que es la memra de Elohim. Dijimos que la memra era la davar, la palabra del Eterno. Dice, otro término para la palabra memra de Elohim usado en el judaísmo antiguo era Metatron. De acuerdo al Talmud, en el tratado de Sanedrín 38b, dice, el problema de los versículos que contienen dos Yud Kei Vav Heis, lo voy a pronunciar, dos Yahwehs, en la Torá, fue discutido por Rabbi Idit por uno de los minim, un término rabínico para los nazarenos. Y vamos a ver qué es lo que dice este Rabbi Idit acerca del problema cuando encontramos dos veces la mención del Eterno como si fuera una encrucijada directa, y qué es lo que dice respecto a las dos menciones del Eterno y la relación que tiene directamente con Metatron. La palabra Metatron quiere decir el que custodia el trono, proviene de Metaret, del hebreo, que quiere decir el que vigila, el que está custodiando directamente el trono. Una vez el Rabbi Dish Nazareno dijo a Rabbi Idit, está escrito, y a Moisés, el Yud Kebabhei dijo, subid ante Yud Kebabhei, en Shemot 24:1. Esto parece ser como que algo que no tiene sentido entre la Torah, pero sabemos que tiene, porque dijimos hace un momento que toda palabra y que toda coma y que toda letra dentro de la Torah tiene un significado. Y en Shemot, en Éxodo 24 dice que Hashem dijo a Moshe, Hashem dijo a Moshe, sube ante Hashem. O como una doble pronunciación. Ciertamente hubiera dicho, sube a mí, pero ¿por qué le dice Hashem? Le dice a Moisés, sube a Hashem, sube a la presencia de Hashem, porque está haciendo una referencia directa a Metatrón. Metatrón está diciendo a Moisés que suba directamente ante el trono del Padre. Es una mención dúplex, una mención doble, porque estamos viendo, por un lado, la manifestación visible de Hashem hablando con Moshe y diciéndole que suba directamente a estar en la presencia de Hashem. Él respondió, la cual su nombre es similar a su Señor, porque escrito está, mi nombre está en él. Y eso está en el Shemot 23:21, que acá en Shemot 23:21, Metatron aparece como el título Malach Adonai o Malach Yud-Heh-Vav-Hei, el ángel del Eterno. Y allí en Éxodo 23:21, Hashem le dice a Moshe que tenga mucho cuidado con el Malach Adonai, con el ángel del Eterno, dice, porque mi nombre está en él. Fíjense nada más, ¿por qué el nombre de Adonai está puesto sobre Metatrón o sobre el ángel de Adonai, como lo aparece en Éxodo 23? ¿Por qué? No es que sea un agente enviado, cualquier agente enviado, porque se maneja mucho ahorita un concepto de agencia divina, que ciertamente sí existe el concepto de agencia divina, porque sabemos que Hashem le dijo a Moshe, tú serás como un Elohim, como un Dios en presencia de Faraón, de Faraón. Y sí existe un concepto de agencia divina en el sentido de que los Shoftim, los jueces de Israel, tuvieron un grado honorífico como si fueran Elohims, jueces directos del pueblo de Israel. Pero cuando hablamos acerca de Metatron, hablamos de un ser celestial que no tiene una derivación igual como los otros agentes enviados en este mundo. Metatron o el ángel de Adonai no es un ser que recibió una agencia divina porque era un ser inferior o degradado. En realidad, él posee una autoridad suprema, Metatron, el ángel de Adonai, porque es una manifestación directamente de Hashem. Eso lo hace ser el siervo de Adonai, el siervo del Eterno. Dice Dios, como tal, carece de un cuerpo físico, porque es espíritu,
Para ello emplea una imagen o representación visible cuando es necesario. En la Sagrada Torá es llamado Malach Ayud Hei o Malach de Adonai, es decir, el ángel del Eterno. Isaías lo llama así, Shar Hapanim, el ángel de la faz. El profeta Ezequiel le llama Kabod a Elohim de Israel, la gloria del Dios de Israel. El profeta Daniel lo llama Ben Adam, que es el hijo del hombre. El rey David habló de él como la diestra de Hashem. Estos son algunos de los títulos que pueden encontrar ustedes en el Tanaj cuando lo lean en hebreo, cuando lo estudien en hebreo, si no saben leer hebreo aún, cuando lo estudien en hebreo, y se van a dar cuenta que son simplemente representaciones o formas de expresarse acerca de aquel que es la imagen, el agente de la faz del Eterno, el enviado. Ahora, voy a consultarles el libro de Enoch. Muchos de ustedes o muchos no aprueban el libro de Enoch, pero dentro de la cultura judía es muy estudiado, es muy reconocido y dentro de algunas comunidades judías es analizado a profundidad y considerado como un libro de importancia dentro de la literatura judía. Dice, el libro de Enoch, dice, el mismo Metatrón dice que Yud Kei Vav He le llamó el Yahweh menor. El narrador, Rabbi Ishmael, describe a Metatrón de dos maneras, como un ángel primordial, como un mensajero primordial, el más alto de todos los mensajeros, el más elevado de todos los seres espirituales y como el ser en que se representa la divinidad. Dijimos que la divinidad es espíritu, como tal no tiene un cuerpo físico, carece de un cuerpo físico, pero se expresa a través de una imagen que se hace visible, que aparece y que desaparece de multiformamente, es decir, de muchas formas puede manifestarse. El Zohar también describe a Metatrón como el rey de los ángeles que reina sobre el árbol de la sabiduría o árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto lo pueden encontrar en el Zohar 49 en la porción de la Parasha Kitetse 28, 138 también. El Talmud menciona a Gigá. Fíjense, aquí vamos a ver el Talmud, les dije, 15a, que Dios, que Hashem le permitió a Metatrón sentarse en su presencia por su trabajo como escribano de los méritos de Israel. Del mismo modo, Daniel contempló una visión celestial. Fíjense cómo el Talmud dice que Hashem le concede a Metatrón sentarse en su diestra, en su trono celestial, por ser el escribano de los méritos que escribe, los méritos del pueblo de Israel. Y en Daniel capítulo 7, versículo 13, si no me equivoco en adelante, hay una visión celestial donde Yeshua ni siquiera aparece a cuadro en este mundo, pero Daniel contempla el anciano de días, Hashem, Yud-Heh-Vav-Hei, y contempla al Hijo del Hombre, que es Metatrón, que es Yeshua también, y los ve que están juntos en presencia y dice, y el anciano de días le otorgó al Hijo del Hombre todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. O sea, esta es una designación del Padre hacia aquel que es su imagen visible, que es Yeshua. Bueno, se llamó Yeshua cuando vino a este mundo. Cuando no vino a este mundo no se llamaba Yeshua. Él era Metatron, el ser celestial que siempre está en presencia del trono divino. El Zohar en Bereshit 51, 47, 5 dice que todos los secretos sobrenaturales fueron puestos en las manos de Metatron. Fíjense nada más. Toda la mística que usted pueda creer, que usted pueda entender y lo que no pueda entender, fueron puestos en las manos de Metatrón y que Metatrón los ponía en las manos de quien los merecía, es decir, transfería ese conocimiento a manera de revelación. La Biblia, las escrituras también tienen un personaje que tiene en su libro un mano de 7 sellos que nadie puede revelar sino solamente él mismo. En el libro de Apocalipsis capítulo 6. Y sabemos de qué personaje hablamos. Hablamos de Yeshua HaMashiach, de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Rey. Es que yo no sé de qué manera alguien puede venir a decir que Hashem no puede aparecerse y que no es posible que lo pueda hacer, que no es posible que Hashem pueda hacer algo así. Pues la Torah lo dice y porque la Torah lo dice nosotros lo creemos y porque dentro de la literatura judía existe la evidencia sustentable y firme de que Hashem puede derivar de sí una imagen visible que lo represente, que haga todo lo que él quiera y que a su momento vuelva otra vez a él. En las escrituras está dicho y está establecido, he aquí mi palabra saldrá.
y hará todo lo que yo quisiere y no volverá a mí vacía. En un contexto simple no se entendería ese pasaje, pero cuando lo vemos desde la perspectiva que Hashem tiene una imagen visible, entonces entendemos que la palabra que sale de la esencia de Adonai, de la esencia de Hashem, es exactamente la salvación. ¿Y cómo se dice salvación en hebreo? Yeshua, el Yeshua que sale de la boca de Elohim y viene a este mundo, hace todo lo que quiere, un plan de redención, vivir, morir y resucitar y ganar pueblo para él, hacer que los hijos de Israel se arrepientan y que los gentiles le conozcan. Entonces dice mi palabra, volverá a mí y no volverá vacía. Claro que la palabra del Eterno, que Yeshua, no vuelve al Padre vacía porque lleva fruto de lo que ha alcanzado a hacer en este mundo. Ahora, el Talmud menciona en Agigá bueno, sí lo mencioné, ¿verdad? Que Hashem le concede a Metatrón sentarse en su trono de gloria y estar con él. Y lo comparábamos con la visión de Daniel capítulo 7 y fíjese lo que dice. Dice Daniel 7, y fueron puestos tronos. No este es el plural. Al decir plural, no estoy diciendo que creen una trinidad o una divinidad, porque eso no es bíblico. Hashem es uno solo, pero es uno solo que puede manifestarse como él quiere y puede manifestarse a quien él quiere y en la forma como él quiere. Yo, Salomón Vera, no tiene el poder de hacer eso y tampoco tengo el poder para negar el poder de Hashem y decir que Dios no puede hacerlo. Estaría yo pecando contra el Eterno diciendo que Él no puede hacer una cosa, cuando yo sé que Él es todopoderoso y lo puede hacer. Entonces, este hijo de hombre que vemos en Daniel capítulo 7 es una manifestación externa que se externiza, se sale de Adonai y se pone en presencia de él para poder hacer un trabajo a favor de todos nosotros de la humanidad. ¿Y cuál es ese trabajo que la imagen visible de Hashem tenía que hacer acá? Era la redención, pagar por cada uno de nuestros errores y por todas nuestras transgresiones a la Torah de Akadosh Baruj Hu. Por todas nuestras transgresiones, Hashem se proveyó a sí mismo de un cordero para poder quitar nuestras culpas y nuestras transgresiones. Así que se apareció Hashem a Abraham, claro que se apareció a él y vamos a ver ahorita más adelante cómo fue. Ahora, fíjense en estas comparaciones que hemos visto acerca de las manifestaciones de Elohim. ¿A poco no dijo Yeshua, yo he salido del Padre? Esta es una forma de decir que él es una manifestación directamente de Hashem. Él no dijo acaso que ha gozado de una gloria en la eternidad con su Padre. Claro que sí lo dijo en Yohanan 17:5. ¿A poco no está sentado Yeshua en el trono de su Padre como Metatrón? Está escrito en la literatura judía. Claro que sí, Apocalipsis 21. ¿No es acaso Yeshua la imagen del Elohim invisible según Colosenses 1:15? Lo es totalmente. ¿No es Yeshua acaso el reflejo exacto del Dios viviente? Hebreos 1, 2, 3. Él es el reflejo del Dios viviente. ¿Por qué es el reflejo? Porque es una esencia de parte de Dios. Es una esencia que ha venido de parte de Dios y que nos ha venido a visitar a nosotros. ¿No dijo Yeshua ser el hijo del hombre profetizado por Daniel? Vea Mateo 16:27. ¿Acaso no es Yeshua la Mimra, que es el verbo, la palabra, el logo de Elohim que está escrito en Yohanan 1:1? Él lo es directamente. Ahora, después de explicarles que es posible que Dios, que Hashem se pueda aparecer, vamos a hablar un poquito acerca de la identidad de esos tres seres. Porque cuando la gente cristiana mira Génesis 18, lo primero que dicen, lo que pasa es que se trata de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es así. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice acá el capítulo 18, versículo 16 y versículo 17. Dice, y levantándose de ahí aquellos varones, los que visitaron a Abraham, dirigieron la mirada a Sodoma y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Adonai se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Leamos directamente este capítulo y nos dice que era Adonai o la manifestación visible de Adonai acompañada de dos malachim, acompañada de dos ángeles. Es decir, no era eso de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Era solamente la imagen visible de Hashem, la representación del Eterno aquí, manifestándose con compañía de dos ángeles. Los dos seres angelicales se fueron a la ciudad de Sodoma a avisar a Lot acerca de la destrucción y a sacarlo de esa ciudad, pero
se quedó con Abraham la imagen de Elohim, la imagen del Dios viviente. Ahí se quedó con él. Y vamos aquí a ver un ejemplo de lo que estábamos hablando acerca de Rabbi Dish, cuando dice que aparecen dos veces la mención de Yud He Vav Hei en un mismo pasaje o en una misma parasha. En este capítulo 19-24 dice, entonces Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai. Y en otras versiones dice, e hizo el Señor llover fuego de parte del Señor sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, viene la mención del Eterno dos veces en el mismo pasaje. ¿Por qué viene dos veces la mención del Eterno en el mismo pasaje? Porque es una manifestación visible de Hashem la que está diciendo. Entonces, el Eterno hizo llover. ¿Quién? El Padre hizo llover. ¿De parte de quién? Por la orden que dio la imagen visible que estaba acá en la tierra, hablando directamente con Abraham. Esta es una forma como Dios se manifiesta. Por eso dice el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos, dice, Elohim nos habló de muchas maneras y de muchas formas en la antigüedad, porque de muchas formas se manifestó Él. Pero en esos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Ben, del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y a quien ha dicho, tu cetro de justicia, oh Elohim, es cetro de verdad. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por cuanto te ungió el Dios, el Elohim tuyo, con óleo de alegría. ¿A cuál de los malachim, a cuál de los seres celestiales o a cuál de los hijos de los mortales Hashem le ha dicho, siéntate en mi trono, colócate a mi derecha, hasta que ponga todos tus enemigos por el estrado de tus pies? Ninguno, porque ningún ser humano, por más excelente rabino que sea, por más buena persona que sea, por más obediente que sea la Torah, no tiene la virtud de mirar directamente al que es tres veces santo y mucho menos sentarse a su derecha. Pero de Yeshua se dice que no solamente conoce el Padre, vino del Padre, recibió enseñanza del Padre, nos trajo el consejo del Padre, sino que regresó al Padre, lo miró y se sentó a la diestra del Padre en las potestades de las alturas. ¿Por qué? Porque Yeshua es una parte, es uno con Él, es uno con el Eterno. Por eso el libro de Zacarías dice de una manera maravillosa en su capítulo 14, en aquel día, hablando del futuro glorioso de Sión y de la humanidad, cuando todo llegue a un estado de paz en el reino mesiánico y Yeshua se manifieste, dice, en aquel día, Adonai, dice, Yud He Vav Hei, Yahweh, lo voy a decir directamente, en aquel día Yahweh será Ahad, uno, y uno será su nombre. ¿Por qué sé que será Ahad? Porque entonces se cumplirá aquella palabra de que el Padre y el Hijo serán nuevamente uno en sí solo y veremos uno solamente sentado en el trono. Y será el que nos gobernará y nos llevará por sendas de justicia en aquellos tiempos. En aquel tiempo la imagen visible de Elohim se unirá de nuevo al Padre y todo será uno y Elohim será uno, un Dios sobre todos nosotros. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Esta fue la Parashat Vayera. Nos vemos en el siguiente Shabbat y para todos les deseo un bendecido Shabbat Shalom.